Vamos a dar inicio a la continuación del tema La paz de Dios, donde lo dejamos precisamente el último de los días. Esta es la parte número 66. Estuvimos tratando de Colosenses 2, no entero, nos quedó una parte, y esta parte, una vez más, vamos a ver que es vital para comprender absolutamente todo ese capítulo y cuidado con las malas interpretaciones. Vamos a empezar con una oración. Padre nuestro, Señor, nos dirigimos a ti para que seas tú el que nos guíe a toda la verdad, que nos ayudes a captar todo lo que tú quieres que aprendamos, todo lo que tú quieres revelarnos, para afianzarnos en la plena verdad y no a medias. Ayúdanos a ser humildes para lo que tú nos quieres mostrar y enseñar, a cambiar, si es preciso, los conceptos que a veces tenemos errados por diversas cosas que han pasado en nuestra vida, quizás por haber conocido verdades a medias en lugares no del todo adecuados, por habernos informado mal, o porque sencillamente aún no nos había amanecido. Pero Señor, te queremos pedir que sea el Espíritu Santo el que nos vaya mostrando siempre cada cosa en su lugar, la expansión de la verdad en toda su extensión posible para nuestras mentes, para que podamos aplicarlo y compartirlo, y así ayudar a muchos a encontrar el camino de la vida eterna. Ayúdanos a salir de errores, porque un error sabemos que nos llevará a otro error, y esa cadena puede ser realmente fatal, hasta perder la vida eterna, y no queremos eso, Señor, queremos estar contigo. Perdona nuestros pecados, en el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Amén. Bien. En el tema de hoy hay un par de imágenes que quiero mostraros. La primera es la que veis en portada. Tiene que ver con lo que vamos a ver hoy en Colosenses capítulo 2. Ya veis a alguien que están juntos, algunas personas, y tienen ante ellos comida y bebida. Pero también al lado vemos una secuencia lunática, por decirlo así, de las fases de la luna, y esto va asociado también a algo que vamos a ver en el texto. Pero esto no es todo, hay más cosas que ya nos he puesto aquí para clarificar de lo que vamos a tratar, pero ya con esto es suficiente para los que conocen la palabra de Dios, de saber por dónde puede ir exactamente Colosenses 2. Pero me gustaría también, sobre todo, que os fijarais en algo que hay a mi espalda como una ilustración. Es una imagen que mucha gente no lo sabe, pero que es algo que se trata en muchos sectores religiosos. Y es el tema de ángeles. Y hoy vamos a ver también algo que hace referencia en este texto a los ángeles. No sé si os fijáis que aquí aparecen algunos por nombre. ¿Os dais cuenta? Pues bien, algo trataremos de esto, porque si no entendemos todo el contexto, posiblemente podemos caer en malas interpretaciones. Vamos, primero de todo, a avanzar mostrando ahora algo. Si recordáis, cuando hacíamos toda la serie de la paz de Dios, empezábamos con una serie de noticias que tenían que ver precisamente con una falsa paz de Dios, un plagio satánico a la paz de Dios. Y bien, hoy os voy a mostrar algo. Lo pudimos mostrar en la última conferencia de noticias, la 347, pero me gustaría que también lo vieseis aquí, porque va plenamente asociado al tema de la paz de Dios. Y también lo vamos a mostrar en el gobierno mundial que se está preparando, porque tiene que ver toda una vinculación realmente impresionante. Vamos sin más a ver un vídeo de cómo la delegación budista va al Vaticano, saluda al Papa y lo invita a Taiwán. Y mirad qué dicen. Creo que es evidente porque os he querido mostrar este vídeo. Ya veis, va de la paz de Dios. Y una paz que se confiere a través de juntarse todas las religiones. En este caso, quien da el paso, fijaos que no es el Vaticano hacia ellos, sino ellos hacia el Vaticano. Evidentemente esto se ha producido porque antes el Vaticano ha trabajado para ello, esto no se ha producido porque sí. Pero ahí tenéis el resultado. Con el paso de los años consiguen que una religión que parecía tan lejana a lo que es el cristianismo, en este caso el catolicismo, hagan que esa distancia desaparezca.
Y sobre todo las palabras del Papa son muy importantes por lo que está diciendo, ¿eh? ¿Qué nos está implicando con todo su mensaje? Pues sencillamente que no debe haber diversificaciones que lleven al malestar entre religiones, a orar mal por los otros, malas declaraciones, por tanto malos sentimientos y otras cosas. En consecuencia, hay que ir todos unidos. Y no sé si sabéis el nexo de comunión que hay entre unos y otros a nivel espiritual. Es muy sencillo. Los dos creen en inmortalidad del alma. Y los dos veneran algo o idolatran algo que no solo son seres que están vivos, sino que han fallecido y están pululando por algún sitio, o se están transmigrando, etcétera, etcétera. Y hay un detalle sumamente interesante. ¿Os habéis fijado la estatuilla que le regalan al Papa? Es una estatuilla de una divinidad pagana. Y el Papa, ¿qué hace? Pues la coge y tan feliz, ¿no? ¿Y por qué? Pues bueno, ¿quién tiene el papado, el catolicismo también en plan estatuilla tipo esa divinidad pagana? Pues es el papel que le asignan a la Virgen María. Y van también con estatuillas, o sea, es un juego de muñequitos, ¿me entendéis? Pero es que ese juego de muñequitos, bíblicamente, es idolatría y es perdición y abominación directa. Y así lo declara el Señor. Fijaos cómo se está trabajando en ámbito de muchas religiones. No importa la diferencia en lo que creas, importa andar todos juntos. Y por eso esta tarde, en la temática que tendremos de Preparando el Gobierno Mundial, va a aparecer este vídeo donde aún nos servirá para comentar algún detalle más al respecto. Pero bien, ya veis, Satanás no para y trabaja para conseguir una paz, entre comillas, que va a parecer así, pero que no va a ser así. La auténtica paz de Dios es otra cosa. Y hoy vamos a verlo precisamente en lo que vamos a tratar. Y también el próximo día que hagamos Colosenses 3. Vamos ahora, eso sí, donde lo dejamos, a Colosenses 2. Si tenéis Biblia, ya sabéis, podéis seguir la lectura. Y si no, pues vamos a verlo en pantalla. Lo dejamos en un versículo, el 15. Y ahora vamos a adentrarnos en dos versículos que podíamos estar horas y horas tratando sobre ellos. Y evidentemente no vamos a hacerlo porque tendremos que resumir escuetamente dentro de lo posible para que al menos quede clarificado el concepto de lo que aquí se muestra. Antes de nada, es interesante recordar que estuvimos tratando que en Colosenses 2, en esos primeros 15 versículos, Pablo hacía referencia a gente que, por un lado, eran gentiles, estaba escribiéndoles a ellos, pero que también entre sus filas habían otros que no eran tan gentiles, o sea, que venían de origen judío. Hay gente que dice, no, solo eran totalmente gentiles. No es verdad y el texto nos lo demuestra. Pero vamos a ver cómo ese tipo de judíos que estaban entre estos cristianos, que teóricamente habían aceptado el cristianismo, estaban asentando unas bases, infiltrando también el cristianismo, que llevó a algo que se va a reflejar aquí. ¿Y en qué consiste esto? Ahora vamos a verlo. Pero no olvidéis este contexto, por favor, ¿eh? Sabiendo esto, nos adentramos en el versículo 16 primero, que nos dice esto. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Y aquí es cuando tantísima gente dice, solo centrándose en una cuestión prácticamente, que el sábado ya no hay que guardarlo. Sí, prácticamente viene de este tema. ¿Y por qué? ¿Verdaderamente está diciendo aquí que el sábado ya no es el día de reposo, que ya hay que olvidarlo? La gente interpreta normalmente, muchos cristianos, que cuando dice esto, también incluye, y ahora me estoy refiriendo a otro sector de cristianos, que ¿veis cómo hay que guardar las fiestas del Antiguo Testamento? Hay que guardarlas. Entonces, ¿esto es lo que nos está haciendo referencia al texto, en verdad? Vamos a analizar brevemente, pero mostrando un poco las cosas como son, para intentar no caer en confusiones. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida. Recordad que habían ese tipo de gente entre ellos, que son los que estaban arrastrándolos para que quisiesen hacer esto, para imponerles que hicieran esto. Y
el apóstol Pablo no les está dando crédito a que lo hagan, sino que les está puntualizando algo. Que nadie os juzgue en comida o en bebida. ¿Por qué? Porque la mayor parte de ellos no eran judíos, eran gentiles. Y estos judíos querían aplicar lo que hacían ya en el Antiguo Testamento con todo el tema de las tradiciones judías. ¿Y en qué consistían? ¿No tenían libaciones? ¿No tenían también comidas entre todos? ¿Y en cosas muy marcadas? Las tenían. Entonces, aquí también no nos está diciendo que, bueno, ya se puede comer de todo, me como el cochinillo a la brasa y me como lo que sea y me bebo lo que haga falta, con el alcohol que tenga. No está tratando concretamente de esto. Está tratando de cuestiones que los judíos hacían comúnmente. Y que si tú no entrabas en esa dinámica, pues te iban a juzgar mal, porque estabas dejando de lado lo que Dios dijo en el Antiguo Testamento para su pueblo. Pero esto no es todo, porque dice, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. ¿Qué es lo que les querían imponer? ¿Qué eran días de fiesta? ¿No tenían días de fiesta los judíos? Claro, tenían sus festividades. ¿Y la luna nueva? Bueno, la luna nueva daba indicio para festividades también, lo vamos recordando todo esto. Pero hay un texto en Isaías que nos hace referencia a la luna y que haremos algo en un futuro, en la vida nueva, en la vida eterna, donde, ¿qué haremos? Dice el texto. ¿Dónde iremos a adorar? ¿Cuándo? De mes en mes y de sábado en sábado iremos todos a adorar. ¿Dónde? Donde esté nuestro Señor. Por tanto, en un futuro habrá esto. Pero, ¿quiere decir que nosotros debemos estar haciendo también el seguimiento de luna nueva como algo que debemos guardar ahora? No se nos dice esto, sino que esto es lo que muchos ya estaban aplicando en ese tiempo para algo. Y añade días de reposo. ¿Era lo mismo días de fiesta y días de reposo? Recordemos, días de reposo puede aplicarse a sábados. Entonces es cuando muchos dicen, ¿ves? Sábados. No, ya no hay que guardarlos, esto ya a la porra, se acabó. Pero es que días de fiesta, las festividades judías duraban normalmente un día. Tenían varios días de fiesta, algunas de ellas, Y había algunas que se llamaban el Gran Sábado, un sabatón. ¿Qué eran? Pues o algunas festividades que además caían en sábado. Entonces, había días de reposo como sábados que no eran el sábado del ciclo semanal de cada 7 días. Y todo esto los judíos lo guardaban, y esto querían imponerles a los que estaban precisamente en Colosas. Y ahí estaba el problema, la traba. ¿Y por qué querían imponerles todo esto? ¿Habían aceptado a Cristo de corazón esta gente? Quizás algunos sí. Pero, ¿sabéis? Ahí se estaba empezando a gestar algo, que fue lo que terminó generando una gran religión cristiana, o que se dice cristiana, unos años después. Y que tiene una base que tiene que ver precisamente con lo que aquí está. Y que normalmente mucha gente no lo sabe, pero por detrás está puesto esto en esta denominación tan importante. ¿Qué pasaba cuando a las personas se les imponía el guardar todo esto? Eran cristianos, no tenían costumbres judías. Decían, pues entonces, ¿qué hemos de hacer? Esto y qué más. Y ahora es cuando remito a los versículos anteriores que miramos en la primera de las partes. Circuncidarse. Fijaos que sí es importante no leer solo el texto, un versículo, sino encajarlo en el conjunto de lo que nos está diciendo ese texto. Y lo que nos decía allí es que estaban intentando judaizarlos, y eso es lo que iba incluido allí. Vemos en los escritos del apóstol Pablo que en ningún momento niega la santificación del sábado. Es otra cosa. Esto son un tipo de leyes y el sábado está dentro de los 10 mandamientos. Nada que ver. Y ya vimos que lo que estaba clavado precisamente en la cruz no eran los 10 mandamientos.
Y fijaos que dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. O sea, por tanto, es algo de lo que se señalaba en un futuro. Pero el cuerpo es de Cristo. ¿Qué es el cuerpo? Es de Cristo. La Iglesia es de Cristo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y a nivel individual deberíamos serlo también. Por tanto, nosotros, ¿qué debemos tener claro? ¿Que somos cristianos o somos judaizantes? Si somos judaizantes, volveremos a todo esto que Pablo les está diciendo, no toca, no toca. Pero esto no incluye guardar el sábado. Y ahora, mirad el versículo 18, porque nos va a terminar de desvelar cuál era la cuestión implícita que había en todo ello. El versículo 18 nos dice, nadie os prive de vuestro premio. ¿Cuál es el premio? La vida eterna. El cristiano, su premio es la vida eterna. Por tanto, esta gente podía privarles de su premio, de conseguir la vida eterna. ¿Por qué? Porque se habrían desviado totalmente, pero de un modo muy sutil, afectando humildad. ¿Nos puede afectar la humildad? Si nosotros nos vamos desviando del premio, evidentemente la humildad no estará con nosotros, porque el humilde es el que buscará la verdad y la va a seguir, la va a aplicar. Y atención a lo que viene ahora. Y va todo ligado, todo ligado. Recordad que vamos analizando versículo por versículo, pero hay todo un conjunto que es el que nos está dando la vislumbre general. Y nos dice, y culto a los ángeles. Ya estamos. Culto a los ángeles. Hay mucha gente que no lo sabe, que dentro del mundo judío había culto a los ángeles. Sí. Sí. Pero ¿sabéis? Resulta que aparece una religión al cabo de unos años que se hace pasar por cristiana, que aplica exactamente lo mismo. ¿Por qué será? Señores, eso es el catolicismo. También tiene culto a los ángeles. ¿Y quién más tiene culto a los ángeles? Pues mirad toda la nueva era. Anda, que no hay culto a los ángeles. Y resulta que nos damos cuenta que todo va asociado ¿a qué? A espiritismo. Porque el culto a los ángeles, en la Biblia se nos dice en algún lugar que debemos tenerle culto a los ángeles. Todo lo contrario, todo lo contrario. A quien debemos adorar, tener culto, rendirle tributo es a Dios, no a las criaturas que Dios ha creado. ¿Recordáis cuando hay alguien que tiene una visión, se le aparece a alguien a revelarle algo, un ángel, ¿y qué hace? Se inclina ante él. ¿Y qué le dice al ángel? No, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo de tus hermanos. Seremos ángeles, pero somos iguales, le viene a decir. Somos creados. No, ríndele el culto a Dios. Entonces, nos vamos dando cuenta que aquí hay algo que se está gestando en los primeros años del cristianismo y termina desembocando en lo que acaba siendo una religión cristiana o que se dice cristiana, además de seguir también por otro derrotero paralelo, que no pasan a ser cristianos en sí. Señores, esto era el movimiento gnóstico que empezaba en sus momentos. Ya lo habíamos tratado en otros libros, ¿verdad?, del apóstol Pablo. Se estaba gestando todo un movimiento gnóstico que iba a imponerse, ¿y de qué modo? Para hacer sucumbir las bases del auténtico cristianismo. Y el movimiento gnóstico, por un lado, siguió por su camino, pero por otro lado, fue capaz de generar lo que ya sabemos que es la Iglesia Católica, donde se abrazó mucho de esos conceptos y se los hizo propios. ¿Y por qué? ¿Quiénes eran los que empezaron todo este movimiento? Judíos que habían rechazado a Cristo como el Mesías. ¿Nos vamos dando cuenta del origen de todo? ¿Nos vamos dando cuenta de cómo desemboca el transcurso de acontecimientos que Satanás va trabajando con tiempo para terminar haciendo algo que vaya contra el pueblo de Dios y la verdad? Si nosotros todo esto no lo ubicamos en su contexto, nos podemos perder en vanas y falsas interpretaciones. Vanamente hinchado por su propia mente carnal, dice, entremetiéndose en lo que no ha visto. Culto a los ángeles entremetiéndose en lo que no ha visto.
¿Han visto a los ángeles? ¿Les está diciendo esto? No. Muchos de ellos no habían visto nunca ángeles, pero en cambio les estaban rindiendo culto. Se metían en ello. Y el apóstol Pablo les decía no a eso, porque sabía lo que había detrás. Pero además vanamente hinchado por su propia mente carnal. Cuando vosotros leéis los tratados gnósticos, es impresionante, porque entre ellos hay una diversidad tremenda de creencias, pero lo que queda claro en todos es que hay un henchimiento de la mente carnal impresionante para intentar explicar lo que no han visto, pero además para darlo como cierto, y con unos líos, que cuando empiezas a leer eso dices, ¿pero quién se puede tragar esto? Pues se lo tragan, se lo tragan. Y ahora vamos a demostrar algo muy interesante, y es el tema del culto a los ángeles. ¿Quién tenía culto a los ángeles? Sí, ahora sabemos que el catolicismo habla de ángeles, ¿no? Y les da nombre. ¿Y de dónde procede esto? Vamos a ver una prueba muy clara, porque estos son datos que son ciertos, son históricos, y vamos a extraerlo de aquí. Y atención, porque aquí solo cogemos un caso de un ángel en concreto, que le llaman arcángel, ¿cómo? Sandalfón. ¿Lo habéis oído alguna vez? ¿Verdad que no es común? ¿Habéis oído de Miguel o habéis oído de quién? De Rafael, Pero Sandalfón, pues vamos a ver qué nos cuentan de Sandalfón, como este arcángel. El arcángel Sandalfón es uno de los arcángeles mencionados en los textos de la Cábala como el arcángel de la oración. Toma, ¿de dónde surge esto? De la Cábala. Su nombre significa cohermano. Este título se refiere a Sandalfón como el hermano espiritual de Metatrón, el arcángel en que se convirtió Enoc. ¿Qué? ¿Más rebuscado lo queréis? Pues sí, aún más rebuscado será, ya lo vais a ver. Pero ¿os dais cuenta en qué se está basando todo? ¿Y cómo Pablo les está amonestando porque hay algo detrás que Satanás está trabajando para mezclar cosas y que se lo traguen como cierto? A Sandalfón también se le conoce como Sandalfón y como Ofan. Este último significa rueda en hebreo. ¿Y por qué? Una referencia a los ángeles de la visión de Ezequiel relatada en la Biblia. Toma, ¿qué os parece? Por tanto, Sandalfón tiene que ver ¿con quién? Con las ruedas de Ezequiel. Y lo ponen como arcángel, ¿eh? Mirad la ilustración. La ilustración lo está diciendo todo. ¿Qué hay detrás de este ángel aquí dibujado? Aguanta una cruz en la mano, con lo cual, ¿a qué se está asociando? A cuestión también cristiana. Pero por otro lado, de su mano sale algo como ¿tres qué? Yo no sabría definirlo exactamente. Tres cortinas de humo como, no sé, será poder, ¿no? ¿Pero qué hay a su espalda? El árbol sefirótico. Cábala absoluta. ¿Os dais cuenta cómo todo se conecta? Y es una ilustración, y con palabras hebreas arriba, o letras hebreas, por supuesto. Todo surge de ahí. Mirad ahora esto, el arcángel de la música. Sandalfón es conocido popularmente como el arcángel de la música, ya que es también el arcángel de la oración. Se interpreta que recibe los cantos y anhelos que salen del corazón cuando las personas se conectan con la divinidad por medio de la música y el canto. Es el Señor de la música en el cielo. ¿Quién era el Señor de la música en el cielo? Se dirigían los cantos a Dios, sí, pero ¿quién era el director de coro del cielo? Lucifer, Satanás. Y mira por dónde resulta que este arcángel tiene ese tributo. ¡Qué cosas, eh! Y además que recoge los cantos, los anhelos, y se conecta todo con la oración. Por tanto, son invocaciones y plegarias y cantos de alabanza a Satanás. Y tanta gente lo está haciendo, porque esto lo está haciendo mucha gente, y parece que no, y se están dirigiendo a alabar a Satanás. Otro trabajo que se le ha asignado al arcángel Sandalfón es recibir las oraciones de las personas que desde la tierra oran al cielo. ¿Quién hace esto en el cielo? ¿Quién recibe las oraciones? ¿Lo recordáis?
El Espíritu Santo recoge nuestras oraciones y las entrega ¿a quién? A Jesús. ¿Y Jesús qué hace con esas oraciones? Al Padre. ¿Dónde está aquí el tema del arcángel? Bíblicamente, no. Y mirad ahora, nos dice, el trabajo de Sandalfón se traduce en una metáfora, según la tradición judía, de la fiesta de los tabernáculos. Mira, ¿por dónde sale la fiesta de los tabernáculos asociados a este ángel que ya vemos que representa a Satanás? ¿Cómo Satanás plagia las cosas de Dios y se lo aplica a él, una vez más? Cuando las oraciones llegan al cielo, Sandalfón las teje en coronas de flores para entregárselas a Dios. Toma, qué poético, Qué poético y vaya trola, porque esto, ¿quién se lo traga? Alguien que no crea en Dios, en la verdad auténtica. La tradición afirma que el arcángel Sandalfón vivió en la tierra como el profeta Elías. Toma. Enoc, Elías. Es tremendo. Nos está poniendo a dos personajes tan importantes que son, en definitiva, este arcángel hecho persona humana. Luego ascendió al cielo y se convirtió en un arcángel. Anda. Resulta que es humano y después arriba ya se ha transformado en arcángel. ¿Os suena de algo esto? Hollywood, sí. ¿Recordáis una famosa serie de televisión de un señor llamado Michael Landon, famoso por La casa de la pradera? Luego hizo una serie con otro señor, barbudo, y los dos resulta que van andando, creo que los atropellan, se mueren, y se llama Autopista hacia el cielo. Y allí resulta que solo se muere él, el otro no. Ah, el otro no, vale, gracias. ¿Y qué resulta que pasa? Pues se convierten en ángeles. Anda. Qué bello es vivir. En qué bello vivir también, sí. Un humano muerto, ¿no? Bueno, pues, ¿os dais cuenta de dónde surge todo esto? Cábala, tema judío, que se han apartado de la verdad, y ahora, por si fuera poco, nos va añadiendo más. Es por eso que se le relaciona como hermano espiritual del arcángel Metatrón. Qué cosas, entre ellos relacionados. Según algunas fuentes, Sandalfón es el líder de los ángeles guardianes. Toma. Ángeles guardianes y es el líder. ¿Y quién era el querubín protector que estaba al lado de Dios también? Satanás. Y él es el líder de los guardianes. Este papel también se le asigna al arcángel Baraquiel. Bueno, aquí se asignan, ya veis, qué cositas. Otros trabajos del arcángel Sandalfón. Está atareado este hombre. Bueno, este ángel. Sandalfón es identificado como un serafín. Como tal, es el líder de los serafines que rodean el trono de Dios. ¿Qué? ¿Nos damos cuenta de a quién nos está llevando todo esto? Los mormones creen. Sí, los mormones tienen ese tipo de creencias, Se le ha identificado también como un ángel que se une a los ejércitos angélicos del arcángel Miguel para luchar en contra de las fuerzas del mal. Vaya rebusque de todo, Otro trabajo del arcángel Sandalfón es diferenciar el sexo de los bebés antes de que nazcan. Mirad, o sea, todo esto quiere decir que había gente que se dirigía a él para que le dijera el arcángel que será niño o niña. O sea, no solo es un culto demoníaco total, sino además de tema de adivinación. Y todo esto es lo que les querían ir colando esos judaizantes a esos cristianos de Colosas. Y entre ello había las festividades judías. ¿Nos damos cuenta de por dónde va todo? ¿Nos extraña que ahora empiece a salir gente, incluso adventistas, que hay que volver a guardar las fiestas judías, etcétera, etcétera, cuando el cumplimiento hacía referencia a Cristo? Todo va a lo mismo, todo va a lo mismo. En la astrología, Sandalfón está encargado del planeta Tierra. Toma, por si fuera poco, ¿Y Satanás dónde fue a parar cuando fue expulsado del cielo? ¿Dónde se quedó? Pues aquí. Sandalfón en textos religiosos, y mirad ahora el detalle. El libro apócrifo de la Biblia, titulado El libro de Enoc, menciona que Sandalfón rige el tercer cielo. El hadith islámico dice que está a cargo del cuarto cielo. El Zohar lo identifica con el séptimo cielo.
¿A quiénes representan estas tres creencias? El libro de Enoc es cristianismo, en verdad es un apócrifo, nada que ver, ¿eh? Más tema gnóstico, ¿eh? El hadith islámico, ya nos lo dice todo, tema de Islam. Pero además el Zohar, ¿y el Zohar de quién proviene? También de los judíos. Por tanto, nos damos cuenta de esa conexión de este ángel en ámbito ecuménico. Antes hemos visto al Papa en tema ecuménico con religiones budistas y vamos a ver mucho más hoy, por la tarde, si Dios quiere. Pero todo nos lleva a lo mismo. Satanás es el que está uniendo a todas las creencias y ya lo hace y lo viene trabajando desde hace tantísimos años y al final eso va a dar su fruto. Y ahora el arcángel Sandalfón y tú. Para enlistar la ayuda del arcángel Sandalfón, canta tus oraciones o escucha música inspiradora. Ahora hay que preguntarse qué consideran ellos música inspiradora, ¿eh? Pídele que te ayude a llevar tus oraciones a Dios. Ostras. O sea, se ve que no es suficiente que nosotros oremos directamente a Dios, que necesitamos que alguien haga esto y que no es el Espíritu Santo, sino que es Satanás. Al ser Sandalfón el arcángel de la música, ayuda a los músicos, cantantes y personas talentosas que recurren a él. ¿De qué os suena esto? ¿Cuántas veces hemos visto de personas dentro del ámbito de la composición musical que ¿qué hacen? Vender su alma al diablo. Sí, con pactos satánicos y llegan a triunfar en el mundo de la música. Mira por dónde, ¿eh? Su energía te ayuda a utilizar tus talentos y desarrollarlos para de ese modo adorar a Dios y mejorar el mundo. ¿Qué os parece? Es tremendo, ¿eh? Cuando sabemos lo que sabemos, gracias a Dios, esto es impresionantemente... Bueno, es que no hay ni adjetivos, ¿eh? Sandalfón te ayuda a entender la importancia de expresarte a través de tu talento para llenar el mundo de música, emociones positivas y pensamientos de paz y amor. ¿Qué, encaja con el tema de la paz de Dios o no? Madre mía, madre mía. O sea que a través de tu talento lo potencia y en el mundo de la música se llena ¿de qué? De la voluntad compositora de Satanás, en definitiva. Y además, fijaos que habla de emociones positivas. ¿Y el mundo de la era no funciona así, a través de emociones positivas, continuamente? Vaya, que sí funciona así. Y además, pensamientos de paz y amor. Qué impresionante, qué impresionante. ¿No habéis hablado con gente de la nueva era o gnósticos y os han dicho que estas creencias a ellos les llevan paz y amor? Yo he podido hablar con bastantes personas y me han hecho referencia a esto. Y cuando te das cuenta de esto, dices, ¿realmente han conseguido paz y amor? ¿O han conseguido un pseudo paz y amor? Pero que a ellos les está pareciendo maravilloso. Bien, ya habéis visto lo importante que es tirar del hilo muchas veces, para enterarnos de dónde nos están situando las palabras bíblicas. Esto aún se está haciendo ahora. No era solo un problema del tiempo del apóstol Pablo, ni de esos primeros cristianos. Esto ahora está en pleno auge. No sabéis la de personas que me han escrito que los ángeles hay que cantarles, los ángeles hay que alabarlos, hay que invocarlos. Esto es espeluznante, ¿eh? El símbolo de Metatron, ¿sí?, es una estrella, una estrella de 6 puntas con un centro. El símbolo de Metatron es una estrella de 6 puntas. Es como un... bueno. Espera, ahora hay micro. El arcángel Metatron está representado en 2D, si lo viéramos en 2D, pero de hecho es un cubo, ¿no? Es un cubo como heptaédrico, que lo pongas como lo pongas, se ve un hexágono, por lo tanto, una estrella de 6 puntas, porque están unidos todos sus extremos, y un centro. Que eso nos va a llevar a algo que veremos respecto al candelero. ¿Eh? O sea que fijémonos, si nos habla de que es el más cercano al trono. Sí, es el excelso. Fijémonos, y está hablando de que es como la encarnación angélica del tercer Elías. O sea, ¿qué está haciendo Satanás? Recordemos que es imitador, ¿eh? Total.
Total. ¿A qué está imitando? ¿Por qué volvemos a la estrella de 6 puntas? ¿Por qué los judíos tienen la estrella de 6 puntas? Sí, no es nada divino, eso está claro, ¿eh? Aunque tiene una parte de origen divino, ¿eh? Y ahí está el toque de Satanás para girar las cosas. Bien, pues aclarado esto, vayamos a continuar con la lectura que nos terminará de dar más vislumbre al respecto. Vamos del 19 al 23. Y no asiéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Se asían de la cabeza, en mayúscula, ¿la cabeza quién es? Cristo. No lo hacían. Estaban enseñando cosas que en verdad eran despreciar lo que Cristo era y lo que había hecho. Entonces, en consecuencia, todo el cuerpo, ¿qué hacía? Si ellos abrazaban esto, de lo que les estaban contando, automáticamente se desaparecían de ser cristianos auténticos. Nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos. ¿Qué quiere decir esto? Que es lo más íntimo, lo más de nuestro interior. Crece con el crecimiento que da Dios. Esa es la única forma. Si estamos verdaderamente asiéndonos de Cristo, entonces es cuando podemos crecer en Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Aquí está haciendo referencia ahora aquí el apóstol Pablo. Está hablando de lo mismo, ¿eh? En definitiva es lo mismo, es la continuación de su ponencia. No manejes, ni gustes, ni aun toques. ¿Qué restricciones hacían los fariseos? ¿Lo recordáis? Por ejemplo, sobre el sábado. Era impresionante cómo cargaron el sábado. Y él les está diciendo, no, cuidado, no vayas con doctrinas de hombres, que esto no es bíblico, esto no proviene de Dios. Abraza de verdad lo que hay que hacer. En conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. No eran mandamientos lo que hacían ellos, vaya, hasta el punto en que si transgredían eso, recibían pena de muerte, ¿eh? Pero es que todo esto, ya veis dónde estaba entrando. A llevar una vida de ascetismo incluso. Los gnósticos iban mucho con ese tema. Sí, es que es el movimiento gnóstico, es que es la base de todo esto, por supuesto. Y mirad qué nos dice ahora. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. O sea que puedes hacer muchas cosas, que parezcan que es una gran voluntad divina y no lo es. Incluso no manejes, ni gustes, ni aun toques. O sea, ¿a qué lleva esto también? Hay algo que es muy característico de muchas religiones, que no solo es catolicismo, ¿eh? Hemos visto los budistas antes. Muchas religiones hacen largos periodos de ayuno. ¿Sí? ¿Tiene algún valor esto para Dios? ¿El ayuno por qué se hace? Algunos lo harán por salud, ¿verdad? Porque un día de ayuno les puede ir bien para descargar parte del cuerpo, etcétera, etcétera. Pero normalmente esta gente no hacían esto por esta cuestión, sino era ¿para qué? ¿Qué hacían con el cuerpo? Duro trato del cuerpo. Cuando leéis el santoral católico, va lleno, pero lleno de personas que la Iglesia Católica ha hecho santos, sean hombres o mujeres, y lo que hacían eran ayunos brutales, pero brutales. Y todos terminaban fatal. Sí, sí, pero eran capaces de morir muy jóvenes, incluso algunos de ellos, por no decir casi todos, ¿eh? Pero así ellos se sentían más unidos a lo divino. Pues señores, esto no funciona así. El cristianismo no va en consonancia con todo esto. Por tanto, a partir de aquí, todas las personas que están malinterpretando Colosenses 2 en cualquier ámbito,
no se dan cuenta que están siendo arrastrados a lo que ahora pasa a ser judaizar. Es triste, es muy triste, porque no sabéis la de gente cristiana, incluso adventistas, que están cayendo en todo esto. Nosotros debemos estar atentos a todo, debemos indagar, debemos buscar a fondo. Cuando leamos Colosenses 3, nos vamos a dar cuenta de qué conclusión saca Pablo de todo esto. Y la verdad es que cuando ves solo la parte negativa dices, uff, qué duro, qué duro, debió ser para ellos en ese entonces. Pero ¿y ahora? Ahora que hay tanta diversidad de engaños, ¿es fácil para nosotros no caer en alguno de ellos? No es nada fácil, no es nada fácil. Nosotros debemos conocer la palabra de Dios a fondo y debemos saber cuando se escribían las cosas por qué se escribían. No podemos mal aplicarlas, porque si lo hacemos mal, vamos a terminar nosotros realmente mal. En fin, Colosenses 2 da para mucho. Se podía estar analizando muchísimo más, por supuesto, pero con estos conceptos puesto en todo el contexto, desde luego, creo que ya es suficiente para podernos dar cuenta de cómo trabajaba Satanás, cómo ha trabajado a lo largo de la historia y cómo lo está haciendo ahora. Que Dios nos ayude a no caer en estos engaños, ni en estos ni en otros. Pero fácil no lo vamos a tener si no nos ponemos de lleno en manos de Dios. Que el Señor nos ayude a ello. Dios os bendiga. Vamos a concluir con una oración. Padre nuestro, una vez más te estamos agradecidos porque tú nos vas mostrando el camino. Verdaderamente es angosto, complicado, con muchos obstáculos que a veces parecen casi insalvables. Pero sabemos que con tu ayuda tú nos vas abriendo ese camino. Eres quien va adelante, despejando, quitando todo lo que incomoda, que a pesar de todo quizás nos sigue haciendo daño, pero podemos seguir cruzando. Pero, Señor, que lleguemos hasta el extremo, hasta el final de ese camino que nos va a desembocar precisamente en ti, para poder ser salvos, Señor. Te queremos pedir que nos ayudes a indagar siempre, a no conformarnos con lo que nos han dicho en nuestras iglesias o en nuestras religiones diversas o en la vanidad de nuestros pensamientos y conclusiones, sino en afianzarnos en tu palabra, porque ella nos demuestra cuál es la verdad, la auténtica paz tuya, y cuáles son los plagios de Satanás que nos pueden tumbar. Bendícenos, Señor, y ayúdanos a ser humildes para saber rectificar en las cosas que hacemos o decimos mal, y que tú nos puedas verdaderamente convertir en tus instrumentos para ser una auténtica alabanza para ti y para el mundo, para que vayan a ti a reconocerte como tal, Señor, como el gran Dios, el único, y que se aparten de Satanás, Señor. Nos queda poco tiempo para dar el mensaje, por eso te pedimos que el Espíritu Santo nos colme, se derrame sobre nosotros la lluvia tardía y terminemos tu obra, porque cada vez nos queda menos y cada vez aún hay más trabajo por hacer. Envía obreros a tu mies, Señor, y danos los recursos necesarios para ello. Ayúdanos a ser valientes y a no apartarnos nunca de ti ni de la verdad, Señor. Perdona todos nuestros pecados y ayúdanos a seguir adelante, pase lo que pase en nuestras vidas, porque contigo triunfaremos. Únenos, Señor, en un mismo sentir. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Amén.